Buenas tardes, estamos en un día tardío de primavera y está lloviendo, y desde aquí os saludamos y agradecemos que de nuevo RCR cuente con nosotros para participar en este año tan especial del workshop internacional, compartiendo con vosotros quiénes somos, Malpelo, Pep Ramis, María Muñoz, y un poco cuáles son nuestras herramientas y nuestro modo de hacer en los procesos de creación. Somos un grupo de danza, un grupo que trabaja a partir del cuerpo, mezclándose con múltiples disciplinas y siempre en colaboración con diferentes artistas que nos han acompañado a lo largo de los 30 años ya de existencia del grupo, y que aportan su mirada y su oficio a todas las propuestas que hacemos en común. Le hemos llamado a esta charla Cuando llega el silencio, y ese es el recorrido que vamos a hacer desde presentarnos hasta decir cuándo llega el final de un proceso de creación. Malpelo es un grupo de creación, nos gusta llamarlo así. Nació cuando tanto María como yo coincidimos en que nos gustaría trabajar juntos, aun viniendo de trayectorias muy diferentes. María quizá de una trayectoria más específicamente de danza, que también había hecho deporte de competición. Yo venía siendo más ecléctico, quizá, habiendo estudiado música, violonchelo, pintado, marionetas, esas cosas, hasta que caí en el mundo de la danza y vislumbramos que la escena podía ser un lugar donde ambos podíamos verter todas esas inquietudes, esas preguntas que nos hacíamos alrededor de qué podíamos construir juntos. Ese lugar en potencia era el lugar donde decidimos empezar a trabajar juntos. Empezamos en el año 1989, hace unos cuantos años, y para empezar hicimos un gesto que para nosotros ha sido esencial, que es un gesto sociopolítico en esos momentos, que fue salirnos de Barcelona, donde nos habíamos conocido. Ninguno de los dos era de allí, pero sí que nos conocemos ahí formándonos y estudiando. Pero decidimos dar ese paso de manera intuitiva, pero creyendo mucho que teníamos que encontrar nuestro lugar para creer lo que sería un laboratorio continuo dedicado a la escena y al cuerpo. Y ese gesto ha sido muy importante durante todos estos años, porque ha ido cogiendo un significado muy profundo y que ha ido hablándonos a nuestro propio trabajo. El hecho de estar en una cierta periferia, estar en una zona rural, en medio del campo, ha alimentado nuestra mirada de una manera, yo creo, muy especial, muy específica, que sería sin duda diferente si hubiéramos trabajado en una ciudad como Barcelona. Hablar de los procesos de creación es siempre una tarea difícil para los que estamos realmente en constante acción y en la práctica. Y cuando haces un ejercicio de reflexión te das cuenta de lo caóticos que pueden llegar a ser los procesos. Cuando los estás viviendo, lo que haces es partir de unas referencias de partida, unas ideas. Quieres pensar que partes de una página en blanco, pero en realidad no es así. Cuando llegas a una creación, llegas cargado de un montón de deseos y de intuiciones, y algunas veces de documentación, de información, de referentes, impulsores. Pero sí que llegas con la intención de crear un momento de vacío, casi un momento que no te es
dado porque sí, que tienes que construir alrededor una situación para que pueda pasar. Y lo que haces es acompañarte de un grupo de personas que quieres que comparten ese ritual de crear el vacío para empezar a verter. Vas tirando de un hilo, vas haciendo tus asociaciones y vas avanzando en el proceso, y tú no lo vives caótico, lo vives como una energía que sale y que le empiezas a dar forma. Después, cuando lo miras, insisto, ves que realmente hay una parte, entre comillas, caótica, que es una parte que no controlas, de cómo has relacionado los materiales que tú produces con tu cuerpo, con el movimiento, con otros materiales que después integrarán la obra de tipo visual, sonoro, la palabra. Cuando empezamos un proceso de creación, lo que disponemos es de una mesa, la mayor parte de veces es física, una mesa en el estudio donde ponemos a disposición de los que nos acompañan, intérpretes, colaboradores, libros, referencias, música, escritos, dibujos, fotografías, vídeos, que alimenten lo que llamamos el imaginario común, del que nos vamos a ir nutriendo todos, para configurar un universo que nos va a ir siendo propio a medida que pasen las jornadas, los meses. Pensar que en óptimas condiciones podemos trabajar entre 3 y 4 meses para llegar a puerto, para, digamos, que acabar el espectáculo. Y durante muchas semanas dedicamos quizá más de esa mitad del tiempo a producir, a crear lo que llamamos materiales físicos, cualidades físicas, situaciones, referencias concretas musicales, empezar a producir material que va a seguir alimentando ese proceso de laboratorio constante, del cual todos nutrimos, y así va como revelándose. Para nosotros es importante esa palabra de revelación. Empieza a revelarse la pieza que nosotros estamos creando, de manera que no tenemos un libreto específicamente concreto. Cuando salimos nos gusta trabajar con el vértigo de en el camino a hallar nuestra propia pieza. Cada uno de los participantes entiende cómo estar ahí, de qué manera aportar al resultado global, que formamos parte de todos. Entonces, ese camino llega un momento en el que produce una enormidad de materiales encima de la mesa, y llega el momento justo donde tenemos que decidir y empezar la época, el momento de la edición, es decir, a estructurar la pieza, a descartar cosas, quizá algunas de ellas muy bellas o muy potentes, pero sí que empieza como a verse el camino dramatúrgico, puede coger la pieza, qué es lo esencial, desde dónde se habla, qué es importante y qué puede no ser tan importante. Es un momento duro, doloroso, porque descartas muchas cosas valuosas, pero es inevitable, no puedes poner todo ese material en un espectáculo, y empiezas muy divertido porque empiezas a tirar cables atrás, o sea, asociaciones, y ves desde dónde empezaste y cuál es el camino recorrido y las vicisitudes que han pasado esos materiales y cómo han llegado a puerto, ¿no? Es un momento en el que las esencias iniciales, las primeras ideas, vuelven a resurgir con fuerza, y las preguntas básicas son: ¿qué era lo que queríamos al principio? Y ahí está. Yo creo que el hecho de estar delante de algo desconocido cuando empiezas un proceso es algo muy inquietante, pero al mismo tiempo es algo
es algo que es fuerte porque es una potencia, hay algo que está esperándote a que tú te decidas a dar pasos y a probar cosas. Creo que es un ejercicio de libertad enorme con todo lo que conlleva a veces de dificultad. Es decir, creas una situación para ponerte delante de cosas que no sabes aún cómo hacerlas. Y creo que lo que para nosotros es muy importante es encontrar cuáles son las herramientas en cada proceso para poder indagar y buscar esos materiales de los que hablaba Pep. Para nosotros es muy importante conectar el cuerpo con la imaginación, es decir, entrenarlo no solamente físicamente, las cualidades físicas, la potencia física, la resistencia, la sutileza en el gesto, sino también hacer un entrenamiento que es también espiritual, porque es ponerte en un lugar de permeabilidad y de fragilidad, pero al mismo tiempo de absorción de lo que ocurre para transformarlo en lo que llevas entre manos en ese presente, ¿no? Y creo que tener un acceso a conectar con la imaginación inmediato es como una condición casi en un proceso de creación como el nuestro. Y creo que es a lo que dedicamos bastante tiempo al principio. Cuando estamos solos, pues nosotros solos, pero cuando estamos con otros intérpretes compartiendo pautas, ejercicios, tareas, lugares de concentración, bueno, y al mismo tiempo también conociendo qué potencial podemos tener respecto a los temas que se empiezan a plantear. Depende del espectáculo, obviamente. En la parte física de estudio podría decir que nos es muy importante distinguir las cualidades de movimiento. Nos es importante ser fieles y ser honestos en cómo conectamos el gesto con nuestro ser, con nuestra presencia, con el momento. Nos es muy importante dar la bienvenida al espacio, conocer cómo es el espacio, entender sus dimensiones, saber cómo referirnos a él y cómo compartirlo con los compañeros. Nos es muy importante la mirada periférica, trabajarla, saber que puedes ir hacia el otro o hacia el espacio o hacia las cosas de una manera frontal y bruta o de una manera periférica, de visage, de lado, ¿no? Sin mirar de frente a lo que quieres aproximarte.
que surja la palabra, la voz en general, que incluye a la palabra. Y creo que también es importante el tacto, es decir, de qué manera nos ponemos delante de otro cuerpo, cómo nos comunicamos a través del tacto, pero también con el espacio. Nos gusta mucho hablar de tocar el espacio, de apoyarse en el espacio y de alguna manera construir caminos que dejen salir esta energía que pones en movimiento. Creo que somos materia, pero somos una materia que tiene la capacidad de activar el movimiento, de friccionar y de generar un ir hacia una potencia y una energía que sale hacia el que después será potencialmente el espectador. Quizá al fin y al cabo lo que hacemos sea crear ficciones. Y en esos términos podemos hablar de que construimos cuerpos específicos para habitar esa ficción. En esa ficción entra en juego la luz, el espacio donde va a suceder todo eso. Los intérpretes, los que te acompañan, son los que revelan muchas veces qué colores, qué texturas, qué intensidades tiene esa ficción, quiénes son los que están ahí, qué tipo de presencias, de estados habitan. Y hay algo que vas cogiendo, de lo que vas siendo consciente a través de los años, que es que realmente construyes, ficcionas. Construyes una ficción igual que construyes un edificio. Pero para captar bien, para entender bien y esos potenciales de los que hablaba María, hay un trabajo básico, creo, que es la escucha. Poderte vaciar de los parámetros normales o los patrones normales con los que lees o percibes las cosas, el mundo, lo que está sucediendo. Y es un trabajo profundamente divertido intentar calmar esos patrones, intentar jugar a quizá cambiar el punto de vista, entender cuál es el potencial de la esencia de lo que está sucediendo. Es quizá el ritmo, es quizá la intensidad, es el lugar donde se produce, junto con la luz que había en ese momento, es la música que acompaña, es simplemente un movimiento de la luz con una figura estática, miles de cuestiones que se plantean y lo mejor es que te pille escuchando, estando atento a que puedas percibir eso. Es un trabajo que intentamos contagiar a todo el mundo, a todos los que nos acompañan en el viaje. Y que es algo que entendemos que forma parte esencial del estado profundo del proceso de creación. Escuchar, atender. Y a partir de ahí se crean impulsos que a veces no distingues muy bien de dónde vienen. Quizá la mayor parte de veces no son mentales. Digamos que son resortes físicos de cuerpos informados de todo eso que hemos hablado antes, que estaba sobre la mesa. Mucha información que viaja continuamente. ¿Qué edad tienes este invierno? Aquí el tiempo es irregular. En este desorden nuevo, quizá hay un sitio para cada uno. Somos fuertes, pero también doblemente frágiles. Me pregunto, ¿cómo hacen los niños para crecer con tanta tierra prohibida alrededor? Es extraña esta oscuridad, hecha de blanco y de luz.
no tenemos nada para los pájaros. Dicen que la vida de un hombre dura como la de 3 caballos. Pero tú, ¿todavía crees que va a pasar algo excepcional? Todavía. 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 Creo que es bastante importante en nuestro caso mencionar el hecho de que en Malpelo siempre hemos propuesto una autoría compartida, empezando por nosotros, que como directores o como personas que tratamos de crear esta situación de encuentro y que somos los que vamos guiando el proceso. Ya somos dos, son 2 miradas diferentes con unos pasados muy diferentes, pero que incluye a un grupo de colaboradores que ha ido variando en el tiempo, pero que hay una serie de nombres que para nosotros son fundamentales, como es Leo Castro, Jordi Casanovas, Federica Porello, Enric Fàbregas. Como intérpretes podríamos nombrar muchos más, pero sí que hay un núcleo que se ha mantenido a lo largo de muchos años y que cuando se hace una obra están presentes, no siempre en el mismo rol. De los que he nombrado son bailarines, pero bailarines dotados de capacidades para hacer muchos otros roles dentro de una creación, y es así como ocurre, es decir, que cada uno de ellos aporta su mirada. Intentamos, con los años creo que hemos ido consiguiendo que haya cada vez un poco más de libertad. Quizá al principio Pepe y yo necesitábamos controlar más el resultado y el proceso mismo, pero creo que en estos momentos hablamos de un grupo de personas que comparte un lenguaje y que aporta cosas que son muy, bueno, que tienen mucho valor. Me parece bastante importante porque explicarlo, porque creo que el resultado de lo que hacemos tienen miradas muy diferentes y a veces casi es un trabajo como de collage. Sí, todo y que pienso que decirlo así sería simplificarlo. Creo que hay un compromiso y como un acuerdo sobre cuáles son las cosas esenciales y un respeto que hace que lo que cada uno aporta teje un camino. No es una superposición de ideas, nunca. Y esto es algo que todavía nos sigue emocionando al pensar en un proceso de creación, que es como saber cómo pasarte el relevo entre todos los que estamos involucrados. Hablar de la escena es hablar de un lugar de tiempo. La temporalidad es diferente. No es una temporalidad neutra, normal. Y dentro de cada espectáculo contiene su propio tempo. También hay que saber escuchar cuál es ese tempo. Durante el proceso de creación hay momentos en los que podríamos decir que perdemos el tiempo. Son momentos en los que quizá no sabes, quizá todo el mundo está callado, cada cual en lo suyo, alguien está trabajando en la música, alguien está repasando un texto, alguien está mirando un vídeo. Y entonces esos momentos de concentración absoluta son los que permiten que de pronto, sin haberlo pensado previamente ni provocarlo, alguien, a partir del lugar donde está trabajando, de ese estado de concentración, surge, sale y propone algo. Puede ser algo de música, puede ser algún intérprete que, habiendo leído un texto, dice: voy a proponer algo. Y intentamos dar espacio para que los demás
prestemos atención a eso que está proponiendo, porque sabemos que surge de un lugar muy concreto, un lugar alimentado por mucha información y que propone algo a veces sin saber muy bien por qué, desde un lugar de construcción intuitivo, entendiendo la intuición no como algo aleatorio, sino como algo que forma parte de nuestra propia memoria, de nuestra experiencia, de algo informado. Sin embargo, que no tiene por qué pasar por el filtro del raciocinio antes de ser probado. Vemos que muchas veces trabajamos con un preanálisis, con una previsión, pero muchas veces nos gusta trabajar con un post-análisis. Una vez hemos tocado, hemos visto, hemos oído, hemos percibido lo que se propone, después podemos analizar esto. Sin embargo, ese material, si no surge desde el lugar del que estoy hablando, es imposible pensarlo. No puedes hacer eso. No puedes llegar al mismo sitio. Y eso es algo que hemos ido aprendiendo con la práctica y con el ceder espacio para que eso pueda suceder. Es crear, como decía María, la situación para que eso pueda suceder. Tengo que estar con los botes llenos de pintura y con el pincel preparado porque cuando quiero pintar en rojo pueda hacerlo. No me pregunto el por qué pinto en rojo, sé que ese gesto es cierto. Luego será descartado o no, pero eso para nosotros es muy válido durante todo el recorrido. Hay algo que sabemos que es cierto y además detectamos desde fuera que es cierto. Es algo muy justo, hablamos de esto es justo. Es una cualidad muy especial. And all the pack was there, watching. Despina, like my voice tonight, was the seventh. If wolf cubs see the rest of the pack before they're 3 weeks old, they recognize them always as friends. In the English language, you also use the word pack to mean a deck of playing cards. Bringing something out of the dark into the light is what memory does. And maybe it's there that memory begins. Pensaba que en un proceso de creación partes de un lugar que es como una maraña, una cosa, no diría oscura, pero sí diría como muy llena y poco precisa, y en realidad lo que deseas es poco a poco deshacerte de la mayor parte de las cosas para quedarte con lo esencial y llegar a un lugar de luz o al margen del contenido, que sea un contenido duro, eso es otra cosa. Y en nuestro movimiento, en el trabajo físico, también hay una parte muy importante que es trabajar con las partes de tu cuerpo que no ves y con las zonas del espacio que no puedes controlar, lo que está siempre detrás de ti en el movimiento. Y creo que eso te plantea tales preguntas, tales cuestiones, que te das cuenta que a veces lo importante no está en el lugar donde tú eres capaz de poner el foco, sino justamente en esos lugares extremos de la periferia donde las cosas no están tan claras. Y allí es donde puedes ir a indagar algo que quizá tú nunca harías si no te pones en ese lugar de riesgo. Físicamente te diría que eso te lleva a trabajar con situaciones de desequilibrio, con situaciones de abandono, situaciones al punto de la caída, situaciones que te hacen entrar en espirales hacia el espacio. Y son momentos de
de vulnerabilidad, de mucha fragilidad, porque la gravedad te llama, la caída puede ser siempre inmediata, pero son lugares donde encuentras texturas muy ricas, ¿no? Y a menudo pues te toca compaginar eso con movimientos que salen cortantes y fuertes hacia el espacio, ¿no? Que buscan esos extremos y esas verticales que te da el espacio, estar puesto en la tierra. Y creo que el cuerpo nos enseña muchas cosas y que la mejor manera de acercarse a muchos temas es haciéndolos pasar a través del cuerpo. El cuerpo filtra y se mezcla con las memorias, se mezcla también con la imaginación, ¿no? Nuestra capacidad de crear imágenes mentales, que es una práctica y que cuanto más la practicas, más la tienes a mano, ¿no? Y a partir de ahí poner la voz en movimiento, ¿no? Poner el cuerpo en movimiento. Nos preguntamos muchas veces cómo podemos encarnar una idea. Difícil. Sin embargo, lo intentamos. Y en esa escritura del cuerpo, en el espacio, en el tiempo, también nos preguntamos cuánto subrayamos algo o cuándo es mejor callar algo, cuando a veces lo que no se dice, lo que no se escribe es más importante que lo que se está diciendo. De manera que nos preguntamos muchas veces qué es lo esencial en ese cuerpo, qué es lo suficiente como para que despierte la imaginación de quien está mirando. Esa es la cuestión. Una imaginación que intentamos transmitir con el público, compartir y que se empiece a producir esta especie de asociaciones que nosotros vivimos continuamente en los procesos de creación y en la vida en sí misma. Nuestro pensamiento es increíblemente rápido en la creación de conexiones de cosas con otras, a veces cosas impensables. Por tanto, la escritura del cuerpo es algo apasionante, de descubrir por qué ese gesto en esa esquina tiene mucho potencial y en cambio aquí delante no lo entiendo, o por qué ese esfuerzo funciona mejor, por qué esta luz me crea mucha más sugerencia y me atrae muchísimo más que esa otra. Es un juego muy divertido de intentar distinguir dónde está el potencial, qué es lo que es esencial en lo que se está produciendo. No es fácil, pero si algo creo que hemos aprendido durante todos estos años es a mirar, a observar, a intentar percibir esos detalles muchas veces en los que radica la importancia de algo, la profundidad de algo. Quizás sea a veces un gesto muy pequeño, pero sea el justo, el suficiente para provocar un gran viaje.
Mother, let me cry, not letterpress, nor telex, nor stainless speech. Bulletins announce disaster with impunity, but the pages of the wound. Mother, let me speak, not adjectives to colour their maps of wretchedness, nor nouns to classify the families of pain, but the verb of suffering. Our mother tongue taps the sentence on the prison wall. Mother, let me carry the voices howling in the falls. Creo que en los momentos actuales que vivimos, que todo está tan sobrecargado de información, de una manera violenta, de una manera inimaginable, tan solo hace 10 años. Creo que es un momento en el que lo que puede ofrecer el cuerpo, lo que dice el cuerpo, coge un valor especialmente fuerte. Porque el cuerpo permite interrogar a la realidad y exponer ideas y plantear cosas que no se pueden decir de otra manera, sin concesiones, sin ninguna concesión. Y es algo que hay que defenderlo. Nos permite presentarnos con nuestra fortaleza y con nuestras debilidades, pero con una cualidad de tocar el mundo que hay que defenderlo ahora más que nunca. Bueno, si estamos de acuerdo en que el cuerpo, digamos, que es lo único que tenemos para percibir el mundo, para percibir al otro, para entender a través del otro cómo es este cuerpo, estamos entendiendo que es un cuerpo permeable, es un cuerpo que si se deja informar es capaz de transitar muchas cosas, de producir y alimentar y provocar muchas cosas. El cuerpo es lo que somos, y es un cuerpo que se compone de pensamiento, de palabra, de movimiento. Es un cuerpo filosófico, es un cuerpo dúctil, es un cuerpo que se amolda a muchísimas situaciones. Son cuerpos que se amoldan al dolor, a la alegría, a la dinámica, cuerpos que se pueden situar en penumbra, cuerpos callados, cuerpos informes, cuerpos estereotipados. Todos esos cuerpos somos nosotros. En cada uno de nosotros habitan miles de cuerpos. Y en cada espectáculo, digamos que revelamos una parte de ellos. Y creamos ficciones o pequeñas realidades que nos creemos. Porque mi cuerpo puede ser el reflejo del tuyo, seguramente lo es. Cuando estamos en escena lo que queremos es como expandir esa idea de un cuerpo que pertenece a todo el mundo, es un cuerpo que es atravesado por la mirada del público, que es ofrecido para ser leído, para ser interpretado, para ser observado, y para que a través de esa mirada los cuerpos que miran sean interpelados. Por lo tanto, el trabajo nuestro para preparar esos cuerpos en escena es un trabajo de entrenamiento físico, pero es un trabajo que gira muchas veces alrededor de los estados, donde nos predisponemos a entregar ese cuerpo, a crear un cuerpo que sea transitable por mí y por quien me mira.
Creo que todas estas cosas que está diciendo Per ya indican de alguna manera que los procesos de creación y la dramaturgia de lo que estás creando no es un proceso lineal, sino que es un proceso continuamente alterado por diferentes elementos que van entrando, diferentes propuestas, diferentes aportaciones de material. Y eso es algo que creo que es bastante especial en nuestro oficio, en nuestra manera de hacer. Y algo muy bonito. Al principio nos daba vértigo, intentábamos buscar como estructuras provisionales que aparentaran una seguridad sobre lo que estábamos haciendo, y también el miedo a no saber explicar qué estabas haciendo era algo que nos oprimía, porque había un poco esta idea de que en la danza no saben explicar qué es lo que hacen ni qué es lo que quieren hacer. Y quizá nos ha costado 30 años darnos cuenta que menos mal que es así, menos mal que no sabemos explicar qué es lo que es. Esta es la materia de nuestro lenguaje, es algo que no siempre puedes explicar, y es algo también que creo que hay que defender, porque es un acto de libertad enorme. O sea, explicar las cosas no les da, explicar algo o una cosa, explicar una cosa no le da una coherencia a esa cosa, por muy bien estructurado que esté. Entonces hay algo más que el saber explicar con palabras. Hay una palpitación, una respiración que forma parte de lo que compartes después con el público, ¿no? Y que va por unos canales de percepción unas veces y de reflexión otras veces. Yo creo que nos ha buscado siempre combinar las dos cosas, es decir, entrar en terrenos en los que tú te desarmas e intentas también decirle al público: no pasa nada, no intentemos entender, sintamos esta empatía cinética, sintamos esta respiración, y otras veces en las que de repente quieres precisar de otra manera y nos apetece hablar, decir un texto, usar palabras. Por eso hemos trabajado con escritores bien particulares como Berger o Henry de Luca, ¿no? Pero gente que es esencial, que no dice muchas palabras y te gusta precisar, y entonces, claro, llevas al público a otro lugar, a otro terreno de lenguaje. Pero con el tiempo me doy cuenta de la fuerza del lenguaje del cuerpo y del gesto. Considero un valor cada forma de vida. La neu, la fruita, la mosca. Considero un valor el regne mineral, l'assemblea de les estrelles. Considero un valor el vi mentre dura el sopar. Un somriure involuntari. El pensament de qui no ha estalviat esforç. Dos vells que s'estimen. Considero un valor allò que demà ja no valdrà res, i allò que avui encara val. Considero un valor totes les ferides.
Considero valor estalviar aigua, arreglar unes velles barres velles, allà, com toca, demanar permís abans de seure, sentir gratitud sense recordar ben bé per què. Considero un valor saber on és el nord dins una estança i saber el nom del vent que està sudant la bugada. Considero un valor el viatge del vagabund, la paciència del condemnat, sigui quina sigui la pena. Considero un valor l'ús del verb estimar i la hipòtesi que existeixi un creador. Molts d'aquests valors no els he conegut. Encara. En el recorrido de estos 30 años hemos pasado por muchos cuerpos. Un cuerpo que se ha ido haciendo mayor, hemos pasado de cuerpos más atléticos con muchísima energía a cuerpos que en este momento buscamos más la esencialidad, una esencialidad que es muy compleja llegar a ella, simplemente porque tiene muchas capas. Como intérprete siempre hablamos de la multiplicidad de trabajos que tenemos al mismo tiempo, la cantidad de capas de atención que estamos manejando. Estamos manejando la precisión, el estado en el que estamos trabajando, el espacio, la comunicación, estar atentos a los demás, el movimiento, trabajamos con luz, estar más o menos de acuerdo con la música, con el sonido que nos... hay un ritmo y hay un latido, hay que estar atentos, la intensidad de lo que estoy haciendo. Es complejo y sin embargo te vas habituando a esas herramientas y al final intentas destilar, esa sería la palabra, destilar y quedarte con lo que es suficiente para que eso funcione, para que eso comunique y para que eso edifique más allá de ti. Y si es capaz de provocar el imaginario del público. Intentas que esté conectado con el que estamos manejando los que estamos en escena. No es fácil. Durante el proceso de creación vamos localizando materiales sonoros, visuales, de movimiento, textuales. Y la verdad que llega un momento en el que la sensación es un poco de tendencia al caos y al exceso, ¿no? Por todas partes. Es un momento un poco de vértigo, porque hay algo barroco, que es justo lo que no quieres. Entonces es cuando empieza el momento de edición, el momento de desprenderte de cosas que han llamado la atención pero que no han tenido el espacio o no tenían un potencial suficiente, y vas apartando todo hasta que te quedas con un material esencial. Y empieza este momento de una mirada como más precisa, más de cómo amalgamar estas cosas, ¿no? Y de cómo darles un sentido y utilizar todos los recursos de escritura y de composición que creo que comparte cualquier lenguaje, ¿no? El remarcarado, la repetición, herramientas musicales, el canon, el cómo algo empieza y se va fugado en una transformación, es decir, todas las posibilidades de combinar el lenguaje. Y llega un momento, está claro que ahí es donde tú das prioridad, qué es lo que te importa, qué es lo que te importa que
que se exponga, que se diga. Pero llega un momento en el que con el grupo valoramos, como decía Pep antes, intentamos buscar una valoración justa de esos materiales, del ritmo entre ellos, de la cadencia, de cómo esto se va desarrollando. Y llega un momento en el que sentimos que se ha llegado a un punto en el que lo que se produce es un silencio. Por eso le llamamos cuando llega el silencio, al momento en el que pensamos que aquello ya está preparado para entregar, ¿no? Sí, el silencio es una parte importante de los procesos. El silencio es un elemento que podríamos llamar ficción. Un silencio real quizá no existe, pero sí que podemos aproximarnos a él. Tiene que ver con lo que hablábamos antes de la escucha y con el callar, con la espera, con la suspensión, y un concepto que puedes introducir en cualquiera de los lenguajes con los que trabajamos, en la luz, en el sonido, en nuestro propio movimiento, en el espacio en sí. Son momentos de distensión en los que permites que vuelva a haber puntos cero de construcción, o que son momentos de reflexión sobre lo que acaba de suceder. La puntuación en los espectáculos, ¿no? Cuando pones una pausa, cuando callas, cuando pasas al siguiente capítulo, cuando estás en un párrafo, en una palabra, cuando una palabra es un capítulo, esa especie de idea de cómo se produce el viaje en términos de ritmo y de atención y de intensidad. Lo mismo que al pensar en un edificio se puede hablar de tensiones, de espacios con más aire, con menos aire, en la transición, en cómo transitamos esos lugares, cómo provoca el espacio una cierta tensión, ¿no? ¿Cuáles son las líneas de fuerza de esos espacios? ¿Cómo las habitas? ¿Cómo enseño al otro cómo lo habito? Por tanto, cómo doy entidad a ese espacio, por el cómo estoy, cómo lo habito y dónde, y con qué ritmo lo hago, qué sonido tiene ese espacio, qué silencio sería en ese espacio también. Trabajamos con preguntas. Muchas de ellas no tienen respuesta o tienen muchas. Pero el estado de preguntarse continuamente, estar en laboratorio constante, es algo que nos apasiona a todos. Precisamente porque sabemos que estamos construyendo ficción, que la mayor parte de las construcciones de nuestro mundo, de nuestra vida, son ficciones. Podemos creer más o menos férreamente en ellas, pero igual que construimos, podemos desconstruir. Y a partir de la desconstrucción nace otro edificio. ¿Cuándo estamos realmente parados? Nunca. Incluso cuando pensamos que estamos haciendo una pausa, un silencio, que ya decimos nosotros en movimiento, seguimos moviéndonos, ¿no? Siempre pienso en esta idea de María Zambrano cuando habla del temblor interior, ¿no? Y siempre lo he relacionado con lo que nos enseñaba Steve Paxton para buscar lo que él llama the little dance, la pequeña danza que existe dentro de uno, dentro de la columna, la respiración. Todo está en movimiento, incluso cuando estamos parados está en movimiento. Y esto es
es un reto, es como la guía, de decir, hagamos lo que hagamos, tenemos que poner el espacio en movimiento, la luz en movimiento, el sonido en movimiento, el cuerpo, el gesto, todo. Y yo creo que lo que tiene la danza es que es un filtro a través del cual vemos la vida en general. Siempre he pensado que no es lo mismo tener un cuerpo entrenado y ser capaz de moverse muy bien a ser alguien, lo que yo digo, el que es bailarín de entrañas, es alguien que percibe la vida a través del movimiento. Y lo que después puede aportar en la escena es otra manera diferente de entregar el movimiento. Pensarías que después de 30 años de trabajar juntos cada vez vas desapareciendo más en el otro y ahora me doy cuenta que no, que en realidad es algo que me da mucha alegría pensarlo, que en realidad nos hemos intentado potenciar el uno al otro. También hemos buscado nuestras experiencias al margen de la relación que nos une en un pelo, que siempre ha alimentado de vuelta. Y ahora, con todo ese tiempo pasado, me doy cuenta que no, que cada uno es más cada uno. Y ya estamos dispuestos a poder bailar de espaldas. Sin vernos. Yo sí que hay algo durante todos estos años te das cuenta de que es una profesión
profesión maravillosa. Aprendes sin parar, si eres curioso, viajas un montón, conoces muchas realidades, muchas maneras de vivir, cuerpos diferentes, culturas diferentes, y te lo llevas contigo. Y es apasionante ver lo mutables que somos como humanos, como especie, como individuos, cada uno de nosotros, como somos adaptables y cómo nos podemos hacer y reinventar y rehacer y construir y otra vez. Yo creo que es apasionante la capacidad que tenemos de entender, de captar y de imaginar, de construir y de inventar, que quizás es lo más precioso que tenga el hombre, una capacidad de inventar cosas físicas, inventar realidades, inventar posibilidades, y compartir todo eso es apabullante a veces, es precioso. ¿Sabes que es fascinante cuando te vas a un lugar donde la gente vive completamente diferente a como tú vives, con otros valores, con otras ideas, y sin embargo como con el cuerpo puedes comunicarte, con el movimiento, con la danza, con la gestualidad? Es muy emocionante. Y en realidad no hay nada que nos ponga trabas, está como por encima de todo, es tan esencial. Y es como si en ese momento nos arrojara a todos los hombres dentro de un lugar donde no hay gravedad. Quizá una de las cosas que más te puedan emocionar es el poderte reconocer en el otro, en que seguramente es diferente a ti y sin embargo siempre te puedes reconocer en el otro. Es muy emocionante. Nape of the neck, defenseless because wordless. Wrists, checkpoints of interrogation. Our thumbs frighten them because no two are the same. Eight fingers and two thumbs can summon all the animals and birds that are. Iliac crests, peninsulas of desire. Shoulder blades, blades, shoulders. Knees, the most delicate of joints, because the most democratic. Heels, never the same weight on both. Our thumbs frighten them
because no two are the same. Sternum above the solar plexus, bone of solitude. Armpit, the armchair in which the body sits to tell its secrets. Iliac crests, peninsulas of desire. Knuckles, continually arguing with one another about whether they are dolphins or reefs. Index finger, indicating all. Collarbone, the coat hanger. When a body has to hide in a cupboard, or when a body is tired.